Buenos días, estudiantes, jóvenes, niños. Eh, Voy a subir las cápsulas de cómo resolver el ejercicio en el cual piden, dada la apotema y dada la altura de un prisma, calcular el área superficial, el área externa de la superficie externa y el volumen de aquel prisma. Entonces, arrancamos. Voy a poner el formulario de las tareas o la plantilla de las tareas. Ya, ahí lo tienen. Voy a acomodarlo. Les recuerdo el uso de la plantilla, les recuerdo lo siguiente. eh, Debe poner aquí evaluativa, su código, el código de la tarea. Yo voy a trabajar con el código de la práctica estudiantil para luego ver la respuesta. Además, yo voy a trabajar con el estudiante número 1, usted va a trabajar con su propio número y ejercicio desde el 1, en este caso hasta el 1. Puede poner hasta el 2 y ahí le va a salir los dos, ejercicio 1 y el ejercicio 2. Puede poner hasta el 5, que es por lo general la tarea cuando la piden. Yo voy a poner solo hasta el 1. Me sale el primero nada más. Aquí lo tenemos. Lo voy a leer. El ejercicio 1 da una sugerencia, utilizar la calculadora básica. Yo les voy a indicar por qué ahora. Y el ejercicio dice, dado, conocido, la apotema de 9 centímetros, la altura del prisma, tendrán cuidado, no se refiere a la altura porque más adelante la aclaro. La altura del prisma, 3 centímetros. Del prisma pentagonal. ¿Qué significa? El prisma tiene una base y esa cara es un pentágono, es un polígono regular llamado pentágono, por eso dice prisma pentagonal. Sobre ese prisma vamos a determinar el área total de aquel prisma y el volumen del prisma, de aquel prisma. Considerar que el prisma es recto, es decir, no está oblicuo, y la base es un polígono regular, lo que acabo de decir. Para esto existe acá una figurita. Vean la figura. Este es un prisma. Y aquí hay que aclarar algunas cosas. Presten atención. La base, si se dan cuenta, el prisma triangular, la base es un triángulo. Prisma cuadrangular, la base es un cuadrado. Prisma pentagonal, la base es un pentágono. Prisma hexagonal, la base es un hexágono. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Obviamente la base puede ser un polígono que no necesariamente sea regular. Para este ejercicio, para este tema, vamos a tratar solo con prismas cuya base es un polígono regular. ¿Qué significa un polígono regular? Es un polígono de n lados, n dependiendo, n puede ser 3, 4, 5, 6, etc. Lados iguales, inscritos en una circunferencia. Entonces, tenemos entre estos polígonos regulares, tenemos el de 3 lados, es un triángulo. Lados iguales sería el triángulo equilátero. Un polígono regular de 4 lados sería un cuadrado, porque los lados iguales, es un cuadrado. Eh, no es un rombo, tendrán cuidado. Bueno, es un rombo de lado de ángulo de 90 grados. Bueno, es un cuadrado. El prisma pentagonal va a ser, la base va a ser un polígono regular de 5 lados. ¿Correcto? El hexagonal de 6 lados, etc. En esta tarea solo tienen hasta 5 o 6 lados, creo. Echémosle una mirada.
a los 10 primeros ejercicios para ver de qué, hasta cuántos lados hay, porque es aleatorio aquí. El primer ejercicio es un pentágono de 5 lados. El segundo es un triangular de 3 lados. El tercero es pentágono. El cuarto pentágono. El quinto cuadrangular, pentagonal. Creo que hasta 5 lados, no hay más. Triángulos, hexagonal de 6 lados si hay. De 6 lados, nada más, hasta 6 lados. Sí. Ya de 7 lados ya no hay. Pero se puede hacer. Aquí vamos a hacerlo. En general pueden hacer de cualquier, de muchos lados. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a resolver este primer ejercicio. Vamos a resolver el primer ejercicio, el mismo. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan la apotema y la altura. Cuando decimos la altura, nos referimos a esta altura, si se dan cuenta, del polígono regular, que es la base, y obviamente por ser prisma también el techo. Entonces, aquí por la vista tridimensional vemos el techo, pero es la misma base. Nos dan solo la apotema, ¿ya? Obviamente también la apotema se la puede considerar como altura de un triángulo que esté ahí inscrito en aquel polígono regular, pero no nos vamos a complicar con eso. Tengan cuidado, cuando le decimos aquí altura, nos referimos a la altura del prisma, teniendo como base el polígono. Ya del polígono solo nos van a dar la apotema. Entonces, el cálculo aquí es muy sencillo. Yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer un cuadernito acá al lado. Ya les pongo el cuadernito. A ver, ya, aquí está el cuaderno. Ya. El cuaderno dice, nos dan una formulita. El detalle para este nivel no vamos a detallar, pero sí voy a explicar qué significa. AN significa el área del polígono regular, en este caso área de la base. Profesor, ¿para qué necesitamos el área de la base? El, el, para calcular el volumen del prisma, tenemos la formulita, o sabemos que la formulita es área de la base por la altura. Eso me va a dar el volumen del prisma. ¿Correcto? Entonces necesito el área de la base. El área de la base es esta. AN es el área de, de la base, del polígono regular. Dada su apotema, AP es la apotema. Entonces, el área de la base o el área del polígono regular va a ser igual a N. Profesor, ¿N qué es? N es la cantidad de lados del polígono regular. Puede ser un triángulo, N igual a 3. Puede ser un cuadrado, N igual a 4. Puede ser un pentágono, N igual a 5. Puede ser un hexágono, N igual a 6. Puede ser un heptágono, N igual a 7. Puede ser un octágono, N igual a 8, etcétera. ¿Correcto? Entonces, el área del, del polígono regular de n lados va a ser igual a n por la apotema al cuadrado por la tangente del ángulo. ¿Qué ángulo? 180 grados dividido para n. Véase que en la formulita el ángulo está dado en grados. Entonces, esto es importante aclarar. Déjenme ponerlo acá con color, con otro color, con este color. En grados. Espera,
no está en radianes. Si es en radianes sería pi para n. Recuerden que 180 grados en radianes es pi. Entonces, aquí en la formulita está en grados. Entonces, el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo. La apotema es 9, la altura 3, y el primer es pentagonal. Si es pentagonal, n igual a 5. Entonces resolvamos rapidito para que el video no se nos haga muy largo. N igual a 5. N igual a 5, porque es un pentágono. Entonces, el área de la base, el área del pentágono o el área del polígono regular de 5 lados va a ser igual a 5 por la apotema. La apotema, si recordamos acá, dice que la apotema es 9 centímetros. 9 centímetros al cuadrado. Entonces la respuesta va a ser centímetros cuadrados por la tangente de 180 grados para 5. ¿Correcto? Tangente de 180 para 5. Voy a poner acá al lado para que no se vayan a confundir. La otra formulita es importante porque a lo mejor su calculadora trabaja en radianes, que es lo más normal que trabaje en radianes y no en grados. Entonces sería igual a la apotema al cuadrado, la tangente. Aquí cuando trabaja en grados, perdón, en radianes, aquí sería pi sobre n. ¿Correcto? Vamos a poner la formulita aquí. Y de igual manera indicar fehacientemente que esto está en radianes. Radianes, en radianes. ¿Correcto? Entonces, yo voy a trabajar aquí en radianes. Voy a quitar este 180, entonces aquí me queda pi radianes. Pi radianes. Y calculamos aquello. Aquí yo sugiero de que se calcule con una calculadora. Es lo normal. Yo voy a poner aquí los valores. Igual a 5 por 9 al cuadrado. Sabemos que eso es 81. Y por la tangente de pi quintos. Ya, entonces, yo ya completé los valores, ya calculé la tangente de pi sobre 5. Aquí sí solicito de que pidan ayuda a su profesor para poder manejar la calculadora. Un cálculo básico de la tangente, o a lo mejor una tablita que el profesor les proporcione esos valores. La tangente de pi sobre 5, porque serían fijos. Si es un triángulo sería pi dividido para 3. Si es un cuadrado, pi dividido para 5. Si es para 4, perdón. Si es un pentágono, pi dividido para 5. Si es hexágono, etcétera. Entonces, son valores fijos que el profesor les puede dar. Les puede dar una tablita para que ustedes usen esa formulita y solamente multipliquen. Aquí yo ya lo hice. Entonces la tangente de pi sobre 5 ha sido 0.726543. Si usted usa la calculadora en grados, no se olvide de poner grados y tangente de 180 dividido para 5.
Recuerden que para hacer la tangente, primero debe ser 180, divide para 5 y ese resultado aplicarle la tangente. Esos pormenores, convérselos o pídale ayuda a su profesor para el manejo correcto de la calculadora y sacar buenos cálculos. Luego eso multiplicamos por 81, por 5, y eso me da una área de 294,25 centímetros cuadrados. Recuerden que el apotema eran 9 centímetros, entonces aquí apotema al cuadrado sería centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, ahí está. Ya, una vez con el área de la base, por la altura tenemos el volumen. Entonces el volumen solicitado, en este ejemplo, sería el área de la base, en este caso el área del pentágono, por altura. La altura nos la dan, la altura h, entonces recuerden, h utilizo yo de esta nomenclatura. De esta nomenclatura aquí. Y el valor de A, este de aquí, bueno, h ahí está, la altura. Luego, calculamos a ver cuánto nos da. El volumen, dejen poner, el volumen será igual entonces. El área de la base, 294,25 centímetros cuadrados, por la altura debe estar también dada en centímetros cuadrados. En este caso la altura es 3 centímetros, porque es necesario la altura en centímetros cuadrados, en centímetros, 3 centímetros, porque el resultado nos va a dar la base de centímetros cuadrados, la altura de centímetros, me va a dar centímetros cúbicos. Entonces el volumen será igual a, en un ratito hago el cálculo. Una vez hechos los cálculos, el 294,25 multiplicado por 3 centímetros, que es la altura, nos da un volumen de 882,75 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Recuerden que el área viene dada en centímetros cuadrados y el volumen en centímetros cúbicos. ¿Correcto? Profesor, ahí usted resolvió solo la parte B del ejercicio. En efecto, la parte B del ejercicio pedía el volumen. Ay, mil disculpas. La parte B del ejercicio pedía el volumen del prisma pentagonal. Me falta el área del prisma pentagonal. El, el área es más sencilla. ¿Por qué? El área viene dado por la base y el techo, que son la misma. Entonces, 2 veces el área de la base. Y esa ya la tenemos. Me faltan las paredes laterales, el área de las paredes laterales. Las paredes laterales son rectángulos. Entonces, el área de cuántas paredes rectangulares, cuántas paredes laterales voy a tener, n, dependiendo del polígono. Si el polígono era un pentágono, n igual a 5, entonces va a tener 5 paredes laterales, una para cada lado. ¿Correcto? Si el polígono regular era de 6 lados, íbamos a tener 6 paredes laterales, 6 rectángulos. Entonces, todos los rectángulos son igualitos y el área de un rectángulo es base por altura de ese rectángulo. En este caso, la altura coincide porque es la misma altura del prisma, la altura de los lados o las paredes laterales o los lados laterales. Entonces, solo necesito el área de necesito la base. La base es el lado del... La formulita del lado la tenemos acá, esa hay que usarla, yo la voy a poner
la formulita de lado, ahora la pongo en la pizarra. Ya, el área del... Ya. Si ustedes se fijan, ahí tengo, pero no es el área, el lado del, del polígono regular. El lado del polígono regular se calcula mediante esta fórmula. No he puesto el nombre A apropiadamente, voy a llamarle B. B. Pongámosle aquí, en vez de A, pongámosle B, de base del lado de la base. Ah, profesor, puso dos formulitas, sí. De igual manera que en la anterior, este de aquí, el primero, se refiere a la formulita cuando tenemos 180 grados dividido para n. Esto está en grados. Grados. Mientras que la otra está en radianes. Radianes. Ya, aquí pido al profesor que les ayude con el cálculo de la tangente dado en grados o dado en radianes. O puede hacerle una tablita, como son pocos elementos, simplemente del triángulo, del cuadrado, del pentágono, hexágono, pocos datos, que son fijos prácticamente. Entonces, ya tengo yo el lado, este lado de aquí, voy a poner el dibujito, dejen ver este lado de aquí, si ven el ratón, el que estoy marcando, este lado, voy a marcar el otro lado, el otro lado, el otro lado, y así todos los lados. Todos esos lados son iguales y responden a esa formulita, a la formulita que la pusimos acá. Entonces, a esta formulita. Como es un pentágono en nuestro ejercicio, nuevamente la tangente ya la conocemos, ya la habíamos calculado anteriormente. Aquí entonces simplemente el lado B va a ser igual, reemplazamos en este caso 2 veces la apotema, que es 9, 9, que multiplica a la tangente de 180 sobre n o pi sobre n. En este caso yo trabajo siempre con radianes, pi sobre 5. Y calculamos. B igual a 2 por 9, 18. Voy a poner 2 por 9 y vamos a bajar un poquito más para ver, si alcanza a ver ahí, sí, ahí está el valor si ustedes se acuerdan, este de acá es la tangente, porque es el mismo, 5 lados. Entonces utilizamos ese resultado, que es 0.726543. A mí me gusta trabajar con bastantes decimales. Suficiente que usted trabaje con 3, 4 decimales. Esto me va a dar, esto va a ser igual a, una vez calculados esos valores, ya les paso aquí. Si ustedes se fijan, 2 por 9 y por el tangente de pi quintos, eso me da el lado igual a 13.0778 centímetros. Recuerden que estamos trabajando en centímetros. Luego, el área lateral de una sola de las paredes laterales sería base por la altura, la base del rectángulo por la altura, que ya la tenemos también. La altura, si más no recuerdo, era 3 de altura.
Recordémosla de todas maneras para estar seguros. La altura H era de 3 centímetros. Si se dan cuenta, aquí dice 3 centímetros. Entonces, vamos a nuestros cálculos y tenemos que la base de una sola de las paredes es... Calculemos de todas. Bueno, la base de una sola. La base, perdón, la base del rectángulo aquel, 13.0778, y esto multiplicado por la altura que es 3. Entonces, ahí ya me va a dar centímetros cuadrados. Recuerden que de 13.0778 son centímetros. Voy a ponerle acá al lado centímetros. Entonces, este de acá, la base, perdón, el área B1, área lateral de un solo rectángulo, sería la base por la altura y eso sería centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Bueno, 13.0778, eso me va a dar 39 o punto, dejen calcular exacto cuánto sale. Entonces, ese producto salió 39.2333 centímetros cuadrados. Y ahora la última parte, que sería la primera pregunta en realidad, el área total externa del prisma. Entonces voy a repetir, el prisma tiene, veamos aquí en el dibujito, el prisma tiene tiene una base y un techo. Entonces sería dos veces el área de la base, más n veces las laterales. Las laterales B1. Entonces por n en este caso sería por 5. Yo voy a poner esa formulita acá. Eso usted mismo la va a hacer siempre dependiendo del caso. Entonces el volumen que me está pidiendo va a ser dos veces el área del polígono. En este caso el polígono era A5. Este es el área de la base y, y el techo. Más 5 veces en este caso. 5 veces, las 5 veces el B1. Recuerden que el B1 es un solo rectángulo lateral. Entonces aquí ya simplemente reemplazamos, perdonen, no era el volumen, era superficie externa. Yo puse B de nuevo, mil disculpas. Voy a borrar y voy a usar la nomenclatura de poner, dejen ver qué nomenclatura se estaba usando acá. Ay, no recuerdo con la superficie. Luego vamos a verificar en las respuestas, pero mientras tanto no. Entonces yo voy a poner superficie, S, L, para decir, no L, L, S, T, superficie total. No solamente la lateral, sino la de arriba y la de abajo, toda. Entonces, superficie externa total. Eso será igual a superficie total, sería igual a 2, la área de la base era, ustedes la ven, 294.25, 294.25 más 5 veces el área de las paredes laterales, son 5. Las paredes laterales 39.2333. Y ahí va a salir la superficie total. Esto será igual a, ya, haciendo los cálculos con la calculadora,
Obviamente primero la multiplicación, después la suma, sale